Bien, buenas. Vamos a ver un nuevo capítulo que se denomina estructura cromosómica. Bien, el cromosoma no es otra cosa que una estructura nucleoproteica. Estas proteínas, ¿no?, que envuelven a la molécula de ADN hacen que ésta se compacte. En verdad lo que tenemos en el cromosoma es el ADN compactado, que no tiene actividad de replicación y transcripción y menos traducción, ¿no? Gracias a estas proteínas que son denominadas proteínas histonas y no histónicas, es que nosotros llegamos a obtener un cromosoma metafásico. En humanos tenemos 46 cromosomas, de los cuales 22 son pares autosómicos, ¿no? O sea, 44 en total, que son idénticos en tamaño, forma y que también portan los mismos genes. Y tenemos un par sexual que pueden ser, ¿no?, el cromosoma X y el cromosoma Y, que son de diferente forma y tamaño. Cada cromosoma contiene más o menos entre 48 y 240 millones de nucleótidos. Recordemos que el ADN tiene 3 por 10 a la 9 nucleótidos. Si nosotros sacamos el ADN de una célula y la colocamos en forma lineal, esta más o menos va a medir 1,80 m de longitud. ¿No? Entonces, dentro de los cromosomas, nosotros tenemos el ADN con los genes, ¿no? Estos van a ser repartidos, porque la idea es que los cromosomas, al condensarse, cada cromosoma homólogo que está duplicado o replicado en su información, ¿no?, va a transmitir cada molécula de ADN con los genes a cada célula hija producto de la división celular, sea la mitosis o sea la meiosis, ¿ya? Realmente son vehículos de herencia estos cromosomas, ¿no? Bien, si nosotros vemos, el ADN realmente se compacta unas 10.000 veces, ¿no? Tenemos la cromatina con 2 nanómetros, luego se va enrollando sobre estructuras proteicas llamadas nucleosomas. Estas se siguen plegando, forman el dominio, luego el solenoide, la cromátida y finalmente la estructura del cromosoma, ¿no?, que es realmente el ADN súper enrollado. Ahí tenemos, por ejemplo, esto que ustedes ven de color azul, el ADN que está siendo compactado en esta estructura conocida como nucleosoma, ¿no? Este ADN ya los genes ahí no transcriben, están inactivados, forman esta especie de cuenta de collar o de rosario, ¿no? Y vemos una fotografía. Si queremos un típico cromosoma metafásico, ahí lo tenemos, ¿no? Esta es una fotografía tridimensional donde ustedes van a ver una cromátida de acá, un brazo, y otro cromátida de este lado. Esto es porque el material genético ya ha sido previamente replicado durante la fase S del ciclo celular. Entonces el material ya llega replicado y lo que sucede solamente es la condensación de este material genético, ¿no? En esta animación veremos lo extraordinarias que resultan las maneras en las que el DNA se empaqueta densamente de modo que pueda caber en el núcleo de cualquier célula. El proceso comienza con el ensamblaje del nucleosoma, que se forma cuando 8 subunidades de proteínas histónicas se unen a la molécula de DNA. La estructura resultante, formada por un bucle de DNA unido a las proteínas histónicas, es el nucleosoma. Numerosos nucleosomas forman una hilera, a modo de rosario, en la que se disponen apilados unos con otros. El resultado final es una fibra de nucleosomas empaquetados conocida como cromatina. Esta fibra, que en este estado presenta un grosor de 30 nanómetros, se enrolla y se condensa con la ayuda de otras proteínas que no se muestran aquí. Este extraordinario plegamiento múltiple permite que 180 centímetros de DNA quepan en el núcleo de cada una de las células de nuestro organismo, un objeto tan pequeño que 100.000 núcleos cabrían en la punta de una aguja. El resultado final es que el DNA está densamente empaquetado en las conocidas estructuras que podemos ver al microscopio, los cromosomas.
Es importante resaltar que los cromosomas no siempre están presentes. Se forman solo cuando las células se dividen. En otros momentos, como podemos ver, el DNA adquiere un menor grado de organización. Bien, todos los cromosomas tienen 4 estructuras muy típicas. Una de ellas es el centrómero, es esa constricción primaria que les mostré en un momento. Está el centrómero. Y ahí la estructura de la cromatina. Bien, la estructura del cromosoma tiene 4 estructuras que nosotros vamos a poder observar. Una de ellas es el centrómero que les había mencionado, esta zona al centro, que es donde es una especie de constricción que va a servir para que el uso cromosómico durante el proceso de división celular, ¿no? Permita que los cromosomas se separen para cada una de las células hijas, ¿no? Cada una de las cromáticas se va a separar a través del centrómero y pasan esas fibras a través de esta. Luego tenemos los telómeros que están hacia los extremos, son zonas muy ricas en guanina y citosina, altamente repetitivas, pero lo que hacen realmente los centrómeros es darle estabilidad a los cromosomas, ¿no? Cuando se pierden los telómeros, se produce el acortamiento de los cromosomas, por eso es importante la presencia de este telómero en todas las estructuras de los cromosómicos. El otro son las cromátidas. Tenemos 2 brazos, ¿no? Un brazo corto que se le denomina P, que lo vamos a ver más adelante, y un brazo largo que se le denomina Q. Y tenemos algunas regiones especiales conocidas como SAT o satélites. Son pequeñas constricciones ya secundarias presentes en los brazos cortos de algunos cromosomas. En el caso de humanos está en el cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22. ¿No? Ahí tenemos la estructura, el centrómero, ¿no? El centrómero que nos da la división y la longitud de los brazos P y Q, ¿no? Los telómeros que están a los extremos, que ya les dije la estabilidad. Están las cromátidas, que es cada brazo, y hay unas constricciones secundarias que es el SAT, ¿no? Que nosotros observamos en algunos cromosomas. Bueno, tenemos tipos de cromosomas, como vamos a observar, ¿no? Hay cromosomas acrocéntricos, ¿no? Encontramos en el cromosoma 13, donde el centrómero está muy cerca al extremo. Submetacéntricos, donde el centrómero está desplazado con referencia al centro, el brazo P es más corto, el cromosoma 6 es un ejemplo de ellos. Metacéntricos, en el centrómero está en el medio, tenemos el caso del cromosoma 1, y hay unos donde no aparece realmente el brazo P, ¿no? Entonces ahí estamos ante un tipo telocéntrico, ¿no? Metacéntrico, el centrómero al centro justo, el brazo P y el brazo Q miden lo mismo. Submetacéntrico, cuando el brazo P es más corto que el Q. Acrocéntrico, cuando el brazo P es mucho más corto que el brazo Q. Y cuando el brazo P ya prácticamente no existe, estamos ante un tipo telocéntrico, ¿no? En sistema de clasificación tenemos 7 grupos, ¿no? El grupo A está el cromosoma 1, 2 y 3, los más grandes. El grupo B, 4 y 5. El grupo C, la gran mayoría de ellos, incluye al cromosoma X. Grupo D, 13 al 15. E, 16 al 18. Y los más pequeños, el grupo F, 19 y 20. Y el grupo G, que está el 21, el 22. Y el cromosoma sexual Y. En cuanto a la forma, ustedes observan, en el grupo A están los más grandes, el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, ¿no? Las formas son diferentes, los tipos, ¿no? El 1 es metacéntrico, el 2 es submetacéntrico. Tenemos acrocéntricos, el 13, el 14 y el 15. El cromosoma sexual X es submetacéntrico, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos. Los cromosomas que son pequeños, el 19 y el 20, son metacéntricos. Y el cromosoma sexual Y, por ejemplo, es de tipo acrocéntrico. ¿Okay? Bien, una de las cosas que se utiliza una rama de la biología es la citogenética, que permite ver la estructura de los cromosomas. La más conocida es el denominado cariotipo, donde nosotros vamos a tener a los cromosomas ordenados desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿no? En orden. Y
nosotros vamos a poder identificar qué par le corresponde a quién. ¿Ok? También tenemos, bueno, cariotipo, como le digo, en posición. También tenemos métodos, ¿no? Los cromosomas, como tienen proteínas, estas bajo un tratamiento químico y su posterior tinción con colorantes, nosotros vamos a poder observar bandas oscuras y bandas claras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros ya lo representamos, esto parece un código de barras. Cada cromosoma tiene su típico código de barras, no solamente para humanos, sino para todas las especies. Y nosotros este bandeo podemos identificar qué par le corresponde a quién, o podemos identificar también si hay alguna anomalía, si es que ha habido una pérdida o duplicidad de material cromosómico, ¿no? Lo podemos observar por la variación del bandeo. ¿Okay? Hay un tipo del bandeo, el más conocido de todos, el bandeo G por la IENSA. Ustedes van a observar acá, por ejemplo, ¿no? Hay dos bandas bien definidas, oscuras y alternadas por bandas blancas, ¿no? Ese es el bandeo G. Pero hay otros tipos de bandeo, ¿no? Aparte del de G, hay el negativo, el G es positivo. El negativo es que todas las bandas que son negras ahora son blancas y viceversa, ¿no? Es el bandeo C. Hay fluorescente con quinacrina, hay el R, ¿no? Hay el bromo de oxiridina, que bueno, por el tema del bromo es mutagénico, ya está un poco en desuso. Pero hay otras, por ejemplo el NOR, que me identifica específicamente esas regiones satelitales, ¿no? Con el colorante nitrato plata, que se utilizaba mucho en la fotografía, en revelado fotografía. El de ácido fólico, ellos son más especiales para identificar el cromosoma frágil. Y últimamente, pues las técnicas moleculares que combinan el PCR con la citogenética, ¿no? ¿Para qué? Bueno, nosotros, las bandas nos permiten identificar zonas que están muy plegadas. Cuando está muy plegada el ADN, ahí pues hay zonas que no hay ningún tipo de transcripción de ningún gen, ¿no? Y bueno, determina algunas propiedades específicas también este bandeo, ¿no? Por ejemplo, en el bandeo C, ¿no? Las zonas oscuras son zonas ricas en adenina, timina. Ahí no hay pocos genes. En cambio, las zonas claras, ¿no? Son zonas donde vamos a encontrar muchos genes, ¿no? El plegamiento es menor con referencia a las bandas oscuras, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no? Acá, esas zonas oscuras hay pocos genes, mientras que las claras me denotan muchos genes en determinados cromosomas, ¿no? Acá tenemos una hembra, hay dos cromosomas XX en el caso de humanos. El bandeo R, que es opuesto al G, es como la versión negativa del bandeo G, ¿no? Acá se tiñen, por ejemplo, los extremos de los cromosomas. También nos permite identificar delecciones o pérdidas o organizaciones, ¿no? Si es que ha habido algún tipo de cambio. Ahí las tenemos, por ejemplo, los extremos son bastante bien teñidos, ¿no? Es típico de este bandeo, ¿no? Bastante notorio. El bandeo Q, que utiliza fluorescencia, quinacrina, ¿no? Acá las bandas Q se ven brillantes y las bandas G se ven oscuras. Un ejemplo de esto es este de acá, ¿no? Donde, bueno, el contraste es bastante notorio y nosotros podemos identificar, ¿no? El tipo de bandeo. Otro bandeo, el bandeo C, que identifica solamente lo que son centrómeros, ¿no? Este bandeo C nos permite identificar los lugares donde están los centrómeros dispuestos de cada cromosoma, ¿no? Eso va a depender del tipo de cromosoma, ¿no? Metacéntricos al centro, submetacéntricos un poco movidos, acrocéntricos ya van hacia los extremos, ¿no? Algunos bandeos especiales, ¿no? Este que utiliza bromo identifica zonas de recombinación de cromátidas hermanas, ¿no? Ahí permite analizar procesos de reparación del ADN o identifica daños carcinogenéticos, ¿no? El síndrome de Bloom, que es un tipo de cáncer, se utilizan estas técnicas ya para bandeos especiales, ¿no? Para bandeos especiales. El de NOR identifica esas regiones satelitales, o también conocidas como regiones organizadoras del nucleolo, que solamente lo tiene 5 cromosomas en el caso de humanos, ¿no? Solamente 5 de ellos. Acá lo vamos a poder, el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22.
¿no? Solamente lo tienen esas 5 regiones, ¿no? Esas regiones organizadoras del nucleolo son regiones que solamente transcriben, no traducen, solamente se transcriben ARN ribosómico. Y ese ARN ribosómico se utiliza porque es parte de la estructura de los ribosomas, que van a ser las estructuras que van a finalmente a traducir la información de las moléculas de ARN de los genes. Entonces se necesita en cantidad y bueno, es solamente estas regiones están constantemente produciendo ARN ribosómico, ¿no? Otros, por ejemplo, el sitio frágil. Es muy conocido el sitio frágil porque produce retardo mental ligado al cromosoma X, ¿no? Estos sitios frágiles que se utiliza son zonas sensibles al ácido fólico, al folato. Producen estas especies de muescas, ¿no? En el cromosoma X. Cuando se observa esto, es que, bueno, es un niño, una persona que ha nacido con retardo mental, ¿no? Que está ligado al cromosoma X, ¿no? Bien, otras técnicas útiles es la combinación del famoso FISH, hibridación fluorescente in situ, que es la combinación de PCR. Utilizan sondas o primers meramente específicos para determinadas zonas, que se les utiliza cuando está en el tratamiento, en el proceso de condensación del material genético, y hace que brillen, ¿no? Estos cromosomas específicamente hace que brillen dependiendo de la zona, identifica una área de los cromosomas, ¿no? Entonces, acá tenemos el material, ustedes, ¿no? Típico PCR, ¿no? Esta sonda se hibridiza y finalmente, ¿no? Identifico, ¿no? En el cromosoma la fluorescencia, ¿no? Son muy útiles para poder identificar, por ejemplo, lecciones que son muy pequeñitas, que de repente el bandeo no permite identificar, pero con la fluorescencia y la especificidad de estas ondas me permite identificar alguna anomalía, ¿no? También me permite identificar las zonas alfoides, que son unas secuencias repetidas en el centrómero, que son específicas para cada cromosoma. Puedo ver reorganizaciones cromosómicas, ¿no? O puedo hacer un cariotipado espectral, ¿no? Como por ejemplo puedo observar acá, ¿no? Yo con las ondas puedo identificar estos dos cromosomas, son los homólogos, solamente tienen, ¿no? Estos dos los tienen, no lo tiene nadie más, lo cual facilita el tipo del cariotipado, ¿no? O puedo hacer cositas más sublimes, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que se ha hecho es colorear con diferentes fluorescencia a cada cromosoma, ¿no? Y bueno, pues tenemos un espectro bastante interesante, bonito, en el cual vemos cromosomas coloreados con respecto a otros, ¿no? O bueno, hay algunas aplicaciones, síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21, ¿no? Ahí podemos observar, por ejemplo, ¿no? En otros países se hace el análisis prenatal, ¿no? Si se sospecha que hay síndrome de Down, se saca algunas células, ¿no? Que están en la placenta prácticamente, en el líquido amniótico, ¿no? Se hace un cultivo y se le coloca la sonda. Entonces, una persona que es normal solamente va a tener dos fluorescencias, ¿no? Dos fluorescencias, indicándome que tiene solamente dos cromosomas 21. Si aparece un tercero, entonces estamos ante un síndrome de Down, ¿no? Bien, el material genético antes del proceso, bueno, cuando tenemos simplemente a la célula en sí, en ciclo celular, en fase G0, en el cual están los genes transcribiendo y traduciendo la información. No todos los genes, ya lo habíamos dicho, no todos los genes se transcriben. Algunos genes están totalmente plegados, compactados, ¿no? Y no permiten la traducción. ¿Okay? Pero hay otros que sí, ¿no? Esas zonas son un poco menos compactadas, ¿no? Esa cromatina. Y ahí vamos a tener dos diferencias importantes, ¿no? La eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la que se conoce también como cromatina verdadera,
¿no? Es el ADN que no está condensado en interfaces, está produciendo mediante toda la síntesis de proteínas y enzimas necesarias para el metabolismo. Se caracteriza también porque su replicación es temprana durante la fase S. Ya saben que la fase S es para la síntesis o replicación del material genético, ¿no? Y acá encontramos en esta eucromatina genes activos, ¿no? Genes que están en proceso de transcripción constantes. En la heterocromatina es todo lo inverso, ¿no? También se lo conoce como cromatina no verdadera, ¿no? Es el ADN condensado. Ahí su replicación es tardía, los genes generalmente son inactivos, ¿no? O hay regiones no codificadoras, mucho intrón. Pero generalmente lo que sucede en esta heterocromatina es que no encontramos genes activos, todos están inactivados, ¿no? Lo podemos observar acá, ¿no? Esas zonas oscuras, ¿no? De la heterocromatina y esas zonas claras, ¿no? Donde realmente hay genes que están en proceso de transcripción, ¿no? Bien, en la eucromatina, ya les mencionamos que son los genes activos, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en un bandeo G? ¿No? O sea, bandas oscuras, estas bandas están porque es en la fase S tardía del ciclo celular, son regiones de alta contenido de ninitimina, ¿no? Posee la mayoría de las secuencias LAI, secuencias meramente que no transcriben, ¿no? Acá meramente hay pocos genes, ¿no? Pocos genes o ningún gen realmente se ubican en estas zonas, ¿no? Pero en el bandeo R es todo lo contrario, se forman bandas claras, ¿no? Esta es ya la fase S temprana del ciclo celular, son todo lo contrario, son regiones ricas en guanina y citosina, están las famosas secuencias SYN, que son meramente las que poseen muchos genes, ¿no? En esta bandeo R sí podemos identificar nosotros las bandas claras, que son zonas que poseen muchos genes, ¿no? Para hacer identificación de genes específicos. En la heterocromatina vamos a tener, ya dijimos que son genes inactivos, ¿no? O regiones no codificadoras. Vamos a tener dos tipos ahí, heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa, ¿no? La constitutiva se localiza en ambos cromosomas homólogos, ¿no? Generalmente lo vamos a encontrar alrededor de los centrómeros, está en el brazo corto del cromosoma Y, en las regiones satelitales de los cromosomas acocéntricos, ¿no? Esa es parte de esta heterocromatina constitutiva. Son regiones altamente repetitivas, ¿no? Y bueno, el bandeo C y Q se les puede observar. En la facultativa, esta es la cromatina inactiva, acá no hay genes activos, no hay transcripción, ¿no? Durante el desarrollo embrionario, ¿no? Uno de los cromosomas X se inactiva al azar por metilación en las hembras y se mantiene durante la interfase formando los famosos corpúsculos de Barr. Ahí vamos a observar nosotros, ¿no? Que cuando se hace un raspado bucal y luego se tiñe, nosotros vamos a observar unas pequeñas oscurecimiento, ¿no? en las células, en el núcleo. Esos son los famosos corpúsculos de Barr, ¿no? Que también nos permite determinar algunas tipos de anomalías. Bueno, esa es heterocromatina facultativa, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a normalidades cromosómicas? Bueno, generalmente de 1000 nacimientos, casi 2 personas tienen algún tipo de anomalía cromosómica. Con los años ha ido aumentando, creo que esa estadística se aumentó un poco más. Por ejemplo, efectos multifactoriales significa efectos ambientales muy grandes, es más o menos de 46 a 1000 nacimientos vivos. Algunos efectos cuasigenéticos, 1.2, y otras anomalías ya congénitas que no tienen nada que ver necesariamente con cromosómicos, 26 a 1000. Pero más o menos está así, ¿no? De casi 1000 personas, 2 probablemente tienen algún tipo de anomalía cromosómica. Bien, las anomalías, tenemos dos tipos de grandes anomalías cromosómicas. Una es en el número de cromosomas, ¿no? Donde vamos a encontrar el subtipo que es euploidía. Acá es cuando se produce toda una adición completa de un juego de cromosomas. Por ejemplo, ¿no? En la evolución de especies, N es el número haploide. En el caso de nosotros, ¿no? N es 23. Un gameto tiene 23 cromosomas. 2N es 46. 3N 69, ¿no?
y así sucesivamente. Las especies también han evolucionado por el número de cromosomas. Hay especies que no son diploides, sino todos son tetraploides, incluso octaploides. Hay variedades de papa, por ejemplo, que son octaploides, ¿no? Hay organismos que tienen más de 12n número cromosómico. Y hay organismos también haploides, que vamos a ver algunos ejemplos. Los casos más comunes, por ejemplo, en humanos, 3n69 representa prácticamente el 20% de los abortos espontáneos, ¿no? A lo largo de la vida reproductiva de una mujer se producen abortos espontáneos, solamente que no se da cuenta, ¿no? Cuando se producen estos individuos que son de 69 cromosomas, el individuo embrionariamente se desordena, no hay ni cabeza ni cuerpo, es un desorden total que se le conoce con el nombre de mola. Esta mola, ¿no? En el primer trimestre generalmente es abortado, ¿no? Si avanza un poco más, vamos a tener un feto meramente con cabeza grande, lesiones en el corazón, fusión de dedos o lo que llaman sindactilia, ¿no? No sobrevive. No hay ningún individuo, digamos, triploide andando por ahí, ¿no? Humano, ¿no? ¿Por qué se produce? Porque hay fallas durante la meiosis. Eso quiere decir, recuerden ustedes que la meiosis tiene dos fases. Una fase ecuacional, perdón, una fase reduccional y una fase ecuacional. Cuando se produce alguna falla en alguna de esas fases, ¿no? Un cromosoma, ¿no? O un juego completo se va hacia el otro y se forma una célula, se forma un gameto diploide, el cual finalmente va a formar un individuo triploide, ¿no? Puede ser un ovocito diploide, que debería ser haploide, con un espermatozoide haploide, o un ovocito haploide con un espermatozoide diploide, ¿no? Eso me va a formar un juego de 69 cromosomas o una triploidea, ¿no? También tenemos los tetraploides 4n92, más raros. 6% de los abortos espontáneos se deben a eso, ya les dije, se pierden, ¿no? A veces sin darse cuenta, no se saben. El primer trimestre prácticamente mueren todos, hay un desastre, por ejemplo, es un retardo de crecimiento, microcefalia, no desarrolla el encéfalo, tiene una serie de malformaciones múltiples, sobre todo cardíacas, ¿no? Y generalmente se da por fallas en la división celular después de la fertilización, ¿no? El otro subgrupo es cuando se produce la adición o pérdida de uno o algunos cromosomas, ¿no? De un juego completo. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es la triploidea, ¿no? En el cromosoma 21. Los individuos normales tenemos 46 cromosomas, pero un individuo Down tiene en sus células 47 cromosomas debido a que tiene un cromosoma 21 adicional. Esta trisomía, ¿no? Donde hay 3 juegos de copias, se da mayormente en el cromosoma 21. El síndrome de Down es la única trisomía que el individuo sobrevive y llega incluso hasta la adultez. Pero hay otras trisomías, 13 y 18, ¿no? Donde los individuos no sobreviven, nacen muertos o mueren a las pocas semanas, ¿no? Hay trisomía también en los cromosomas sexuales. Hay individuos, ¿no? Que tienen 3 cromosomas X y no 2, o tienen 2 cromosomas X y un Y, ¿no? Esos también son tipos de neuploidías, ¿no? Más o menos la tasa está de 680 nacimientos, uno es Down, ¿no? Y ya saben que el tema se recrudece con el envejecimiento, ¿no? Sobre todo la parte femenina, las mujeres que pasan determinada edad, o sea, digamos 30 años, cada año más o menos las estadísticas demuestran de que se incrementa un 5% de tener un individuo Down, ¿no? Cada año que pasa, ¿no? Entonces la edad va en contra. Y una de las cosas que se ha visto es que durante la división celular, el último cromosoma que pasa es justamente el 21. Y por alguna razón, si no llega, hay un problema en el uso cromosómico, la velocidad de transmisión del cromosoma 21 se queda en una de las células y bueno, tenemos un cromosoma 21 adicional. Las otras trisomías, la del 13 es 1 en 50.000, un poco más raro, ¿no? O el par 18, 1 en 8.000, ¿no? Es un poco más raro. Ahí tenemos, por ejemplo, una trisomía 21. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Acá abajo ustedes van a observar
el cariotipo me sirve para eso, ¿no? Puedo ver que este individuo tiene 3 cromosomas 21 y no 2, ¿no? Otras trisomías, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, ¿no? Tenemos individuos que tienen 47 cromosomas debido a que en lugar de tener, estos hombres en lugar de tener XY, tienen un cromosoma X adicional. Y la tasa es bastante alta, hay más Klinefelter de lo que ustedes se imaginan, uno en 1000, ¿no? Luego tenemos el síndrome de 47XY, lo que le llaman también los supermachos, ¿no? O síndrome de Turner, ¿no? XXX, perdón, no es síndrome de Turner, super hembra, XXX, ¿no? Bien, muchos de ellos están acompañados de algunas anomalías, ¿no? De tipo de desorden psiquiátrico. Les cuento el ejemplo de Klinefelter. ¿Cómo se descubrió este tipo de Klinefelter? Hubo un individuo que lo chaparon, era un asesino en serie que había matado 8 enfermeras, tenía una predisposición por matar a enfermeras y de la forma mucho más cruel. Y bueno, en esa época, estamos hablando de los años 50, se sabía muy poco del tema de los cromosomas y el individuo lo iban a condenar pues a la silla eléctrica, ¿no? En Estados Unidos. El abogado, muy bien informado, hizo las consultas con especialistas en el tema de citogenética y determinó que este individuo era Klinefelter y que tenía problemas de conducta. Tenía conducta violenta, ¿no? Una conducta violenta. Entonces, no era dueño de sus actos. Y al no ser dueño de sus actos, pues no se le condenó a la pena de muerte, sino se le mandó a un psiquiátrico de por vida, ¿no? Bien, las causas pueden ser muchas, ¿no? La mayoría es porque alguno de los cromosomas no se segrega, no se separa durante la división celular, sea en la mitosis, en la meiosis, ¿no? Entonces, eso trae un problema de formarme un gameto que tiene un cromosoma adicionado o le falta un cromosoma, ¿no? Puede ser por tipo no disyunción. Esta no disyunción puede ser durante la primera fase de la división meiótica, que es la fase reduccional, ¿no? O puede ser durante la segunda división meiótica, ¿no? Cualquiera de las dos me produce, ¿no? Una adición o una pérdida de uno de los cromosomas. El otro gran grupo son el de la monosomía. Acá tenemos solamente la presencia de una sola copia de uno de los pares de alguno de los cromosomas homólogos, ¿no? O sean autosómicos o sean sexuales. Se ha perdido, ¿no? Uno de los más conocidos en el tipo sexual es el famoso X0, ¿no? El individuo tiene 45 cromosomas, le falta el cromosoma Y, son individuos hembras con el síndrome de Turner, ¿no? Ahí también tenemos por pérdida, hay una falta de distinción o segregación, ¿no? Se ha producido estos individuos. Bien, el otro grupo grande ya habíamos visto es en cuanto al número total, ahora es en cuanto a la estructura, ¿no? Y acá tenemos varios tipos, ¿no? Una de ellas es en gran grupo la desequilibrada, que afecta a genes. Tenemos la delección, que es la pérdida de una porción del cromosoma. O tenemos la duplicación, cuando es la adición de una porción de cromosoma. La inversión, ¿no? Que puede ser, que es la ruptura, obviamente, y la inversión unos 180 grados, ¿no? Que puede incluir al centrómero, que se le conoce como pericéntrica, o no incluir al centrómero, que se le conoce como paracéntrica, ¿no? Y hay otros más raros, es cromosoma en anillo, que cuando se produce la pérdida de la cromatina, estos cromosomas se fusionan en los extremos, pero son casos más especiales. Vamos a ver el ejemplo. Tengo un cromosoma patrón, y acá lo he coloreado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa en una delección? Bueno, en una delección, si ustedes observan, no está la porción 2. ¿No? Cuando se produce la pérdida de una porción, estamos ante un tipo de delección. O de repente observamos que hay dos veces el 2, hay una porción adicional, eso es una duplicación. O de repente observamos cambios, miren ustedes, 5, acá debería ser 6, no, el 6 había una rotación de 180 grados que no incluye el centrómero, se conoce como inversión paracéntrica.
O tenemos, ¿no? En lugar de que el 4 debería estar acá y el 5 abajo, había una inversión también de 180 grados, pero ha incluido el centrómero. A esto se le conoce como inversión pericéntrica. El otro cambio se conoce como equilibrada, ¿no? Acá este tipo generalmente produce daños severos en el fenotipo del individuo. Una de ellas es la traslocación, que es que hay un intercambio de porciones de cromosomas, ¿no? Entre cromosomas homólogos o no homólogos. ¿No? Por ejemplo, cuando se produce intercambio de porciones entre cromosomas homólogos se conoce como traslocación recíproca. Pero también se produce intercambio entre porción de cromosomas que no son homólogos, que son distintos, que son de distintos pares. A ese tipo de traslocación se le conoce también como traslocación robertsoniana, ¿no? Uno de los casos más conocidos, ¿no? Si ustedes observan, usando el mismo patrón del 1 al 8, una traslocación recíproca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una porción, la porción 1, 2 y 3 se ha cambiado con el otro, ¿no? Hay una traslocación entre los mismos pares homólogos. Eso se conoce como traslocación recíproca. Pero cuando un cromosoma pierde y el otro gana una porción de cromosoma, entonces estamos ante una traslocación robertsoniana, ¿no? En el caso de vacunos, que lo vamos a ver en prácticas, hay un ejemplo, ahí les he puesto una foto. Ahí les muestro a ustedes, miren, los vacunos tienen 60 cromosomas. Pero ahí, ¿qué es lo que sucede en esta traslocación? El 1 con el cromosoma 29 se pegan y forman un cromosoma submetacéntrico que pasa desapercibido. Esto fue famoso porque hubo incluso un toro ganador de muchos torneos, ¿no? Que lo usaron como reproductor. Utilizaron el esperma de este individuo para fecundar miles de vacas y tener miles de crías. Y el problema era que esta traslocación robertsoniana 1.29 en vacunos causaba la muerte, aborto, mucho aborto, pérdida. La mayoría de las vacas que se quedaban preñadas de este toro, pues sus crías morían debido a esta traslocación. Entonces, cuando ya se identificó el problema, pues simplemente se eliminó a este vacuno y a todos los vacunos posibles futuros que pudieran tener. Y se hace incluso como análisis en todos los bancos de semen que venden el semen en pajillas para poder inseminar vacas. Se hace el análisis cariotípico para evitar que aparezca esta enfermedad. Ya saben que luego se puede ser masivo. Bien, en humanos, por poner algunos ejemplos, hay cientos de ejemplos en humanos. ¿No? Hay algunos famosos, ¿no? El famoso cri du chat, el grito de gato. Estos individuos nacen con una serie de problemas. Grito de gato porque tienen daño en el corazón, también tienen daño en el maxilar, y cuando estos individuos lloran parecen el maullido de un gato, por eso le pusieron así. Es por una elección en el brazo corto del cromosoma 5, ¿no? Cri du chat. Otros, por ejemplo, el X frágil, ¿no? Que está en el brazo largo del del brazo largo del cromosoma X, ¿no? Esto produce retardo mental en estos individuos, es irreversible totalmente, ¿no? Otros más pequeñitos, por ejemplo, es el famoso las microdelecciones. Una de ellas es una microdelección que produce dos fenotipos diferentes, ¿no? La famosa enfermedad de Prader-Willi, que se da en el cromosoma 15, en el brazo largo. Estos individuos tienen totalmente, ¿no? Un individuo son flacos, totalmente flacos, casi inexpresivos, mientras que los otros son, a pesar de ser la misma microdelección, son individuos obesos, más risueños, están constantemente alegres, riéndose, ¿no? Pero tienen algún tipo de retardo, ¿no? Y el otro es el de el cromosoma Filadelfia, el famoso leucemia mieloide, a los individuos que les diagnostican esta traslocación que se da entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, esta T significa traslocación,
ya saben que estos individuos en pocos meses morirán, ¿no? Eso lo saben incluso los que trabajan en el área de citogenética en los hospitales. Tengo un amigo que trabaja en el hospital en el Almenara. Una vez que determinan esto, ya saben que este individuo va a morir en pocos meses, ¿no? Algunos otros síntomas: síndrome de Patot, como les dije, trisomía 13. La única trisomía que sobrevive es la de síndrome de Down del 21. Estos individuos en verdad tienen una serie de daños, ¿no? Ahí miren ustedes, faciales, sobre todo daños cardíacos. Y eso los lleva a la muerte finalmente, ¿no? Otros individuos, síndrome de Edward, famosa mano simiesca. Si ustedes observan, cuando ustedes cierran el puño, su pulgar está contrario al resto de los 4 dedos. Bueno, este tiene, ¿no?, el índice en la misma posición que el pulgar. Le dicen el síndrome también de la mano simiesca, el síndrome de Edward, que es una trisomía del 18. También tienen serie de problemas, una serie de problemas cardíacos, ¿no?, congénitos, que los lleva a la muerte, ¿no? Viven poco tiempo. El otro es el síndrome de Klinefelter, que ya les dije, XXI. Bueno, estos individuos, aparte del tema mental que ya les mencioné, tienen ginecomastia, tienen muy desarrollado las glándulas mamarias con respecto al resto de los varones, tienen caderas anchas, son altos, ¿no? Son individuos altos, ¿no? Es una característica de ellos. Ahí les pongo yo, es una gata. ¿Y cómo sé que es una gata? Pues tiene el color negro, blanco y naranja, ¿no? Estos individuos son el análogo, ¿no?, del síndrome de Klinefelter en humanos. Cuando ustedes vean un gato, el gato tiene los 3 colores, apuesten toda su vida a que estos gatos no son gatos, son gatas en verdad, son hembras. Si ustedes encuentran un gato que tiene los 3 colores, entonces esto es debido a que tiene una trisomía en los cromosomas sexuales. Para que pueda presentar los 3 colores, un gato macho tiene que tener esta misma trisomía, semejante a lo que tiene Klinefelter, ¿no? Es una curiosidad, pero bueno, se las menciono. El otro es el del supermacho, tiene 2 cromosomas Y, ¿no? El famoso Richard Spitt fue uno de los primeros en ser estudiado con esta anomalía, ¿no? Son individuos que ustedes los ven aparentemente normales, ¿no?, pero tienen algunos tipos de anomalías, digámoslo así, psiquiátricas, ¿no? Entonces, bueno, ya los especialistas saben cuando encuentran este tipo de varones, ¿no? El síndrome de Turner, como ya les había mencionado, es la pérdida de uno de los cromosomas, en este caso el cromosoma Y, ¿no? No hay cromosoma Y, ustedes lo observan, es un X0, ¿no? Estos individuos son generalmente hembras de baja estatura, ¿no? Tienen un típico, el famoso cuello alar. Tienen el cuello bastante, el músculo lo tienen bastante desarrollado. Acterigio, que le llaman también, ¿no? Famoso cuello alar. Pero bueno, tienen una serie de problemas, tienen retardo mental, capacidad reproductiva, no se reproducen, nacen, realmente son estériles, etcétera, ¿no? Ahí le tengo un Cri du Chat muy ligero. Los Cri du Chat generalmente suelen morir, ¿no? Pero hay algunos que también se producen una pequeña delección en el cromosoma 5, desarrollan, pues el individuo tiene, pues, una apariencia de un individuo con retardo, etcétera, ¿no?